Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del Día, hoy 13 de agosto del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: Págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: Dame un poco de tiempo y yo te pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y hasta tal punto se enojó el Señor, que lo puso en manos de los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué tema, el perdón. Nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro decimos a nuestro Dios: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y decimos muchas veces: es difícil perdonar, porque en realidad hay ofensas muy graves. Y hay ofensas que, si tenemos en cuenta nuestra naturaleza adámica, caída, exclusivamente carne y sangre, en pecado delante de Dios, muertos en el pecado y delitos delante de Dios, esto diríamos que, humanamente hablando, nos resulta en muchas ocasiones imposible. ¿Cuántas veces hemos dicho también, y esto lo aprendemos de la palabra de nuestro Señor, que el núcleo, el carozo del amor es el perdón? De ahí que podemos deducir que el que ama, perdona; el que no ama, no perdona; el que no perdona, no ama. Uno dirá: pero a lo mejor no ama lo suficientemente. Aquí vemos, por ejemplo, que Pedro le pregunta a Jesús: ¿hasta cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor, ¿qué le contesta? No digo hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Vamos a traer un ejemplo del Antiguo Testamento. El pueblo de Judá, la casa de Judá, de Israel,
fue cautiva en Babilonia durante 70 años. 70 años, ¿a qué equivalían, digamos? Hasta que hubieran cumplido los sábados que no habían cumplido. Hasta pagar toda la deuda que tenía Israel con su Dios, debido a las faltas y los pecados en que había incurrido, a las rebeldías, a la desobediencia a Dios. Fue cautivo en Babilonia, 70 años. 70 años que debían cumplirse plenamente, luego de los cuales pudo el pueblo de Israel, la casa de Judá, a volver a Jerusalén. Bueno, fíjese, 70 veces 7, Pedro, siempre. Ahora, ¿perdonar siempre podemos? Y uno diría, no, en el tiempo no podemos, porque tenemos tantas dificultades. Siempre decimos, sí, esto lo aprendimos de la enseñanza de nuestro Señor, claro está. En el mundo tendrán dificultades. Nosotros, mientras estamos en el mundo y en este cuerpo mortal, en este tiempo, tenemos dificultades que proceden de las dificultades que nos vienen del exterior, de afuera, a través de los múltiples acontecimientos y episodios que tenemos que enfrentar, lo que llamamos el mundo, y muchas veces de nosotros mismos, porque tenemos esa herencia, ¿no es cierto?, esa carne caída, lo que llama el apóstol carne y sangre, ¿no es cierto?, cuando todavía no hemos nacido del agua y del Espíritu, pero cuando hemos nacido por segunda vez del agua y del Espíritu, por el amor de Dios en Cristo Jesús, que nos recupera para una condición nueva, aún en ese estado en que llamamos a Dios nuestro Padre y al prójimo nuestro hermano, y al Señor nuestro hermano mayor, aún en ese estado todavía en nosotros hay bastante mundo, hay bastante de esa naturaleza caída de la cual justamente procedemos. Procedemos de Dios realmente, pero nos alejamos de Dios por el pecado adámico y heredado por todos nosotros. A uno no diría, pero hasta superar todo ese estado de postración y muerte en delitos y pecados delante de Dios en que estamos, ¿alcanza el tiempo que habitamos este mundo? Y uno diría, no, todavía no. Todavía nosotros estamos en busca del reino de los cielos, de la vida eterna, feliz, donde ya todo esto habrá pasado, como nos dice el Apocalipsis. No habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Las cosas anteriores han pasado. Pero las cosas anteriores las estamos viviendo ahora. Y perdonar en este tiempo de la fe, en que todavía estamos en un estado de imperfección, nos resulta muchas veces difícil y hasta imposible. Entonces, ¿cómo le podemos decir a Dios, perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y si Él nos va a perdonar como perdonamos nosotros, también, llegado el tiempo del juicio, nos va a imputar tantas ofensas que no hemos perdonado, ¿no es cierto? En esta parábola con que ilustra el Señor esta lección, vemos cómo aquel que fue perdonado, ¿y de qué lo perdonó el rey? Y lo perdonó de una deuda importantísima. Y él fue incapaz de perdonar a su hermano por una pequeña, comparativamente pequeña ofensa. Bueno, si nosotros somos incapaces de perdonar y siempre estamos pidiendo el perdón por nuestras faltas, y muchas veces, fíjense, la falta del hombre, el pecado del hombre, es la ofensa más grande que se puede inferir a Dios. Pecó contra el amor de Dios. Pecó contra su prójimo, pecó contra Dios. ¿Cuánto pecado? ¿Qué tamaño tiene la dimensión del pecado nuestro? Y tiene un tamaño enorme. Pues aún mayor que ese tamaño de nuestro pecado es el amor de Dios, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Fíjate hasta dónde perdonó, fíjese hasta dónde perdonó el Señor. Aún en el último instante de su vida temporal, cuando junto a él crucificado también estaba otro que se arrepintió, le perdonó tantas faltas como seguramente cometió este hombre, cosa que le imputó el otro compañero que también estaba crucificado. Le perdonó tantas faltas por ese acto de arrepentimiento, ese gesto, que uno diría, bueno,
qué magnitud tiene el perdón de Dios, ¿no? ¿Qué dijo nuestro Señor cuando estaba ya muriendo en la cruz? Que le dice al Padre respecto de aquellos que lo estaban matando, humillando, torturando, burlándose de él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tan grande es el amor de Dios, tan grande es el perdón de Dios. Tan chico es el amor nuestro muchas veces. Hay arrepentimiento si creemos en el Señor, si nos cuesta mucho perdonar, claro que nos cuesta mucho perdonar. Pero cuanto más crecemos en el amor, o sea, en el conocimiento real de Dios, más podemos perdonar y sin la dificultad propia del hombre que todavía no está recorriendo este camino de la fe. Todavía no está creciendo, no va llegando a la dimensión espiritual que lo justifique. Pero el Señor nos justificó por la fe ya. Fíjese, hay fe en nosotros. Y en la medida en que esa fe en nosotros crece y nos vamos desarrollando, somos justificados por Dios. Pero por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. En Cristo Jesús que pagó por todos nuestros pecados. Y ahora que tenemos perdón de las faltas, pero, hermanos queridos, la misericordia de Dios es enorme, es mayor, es absoluta. Pero no abusemos de la misma. Nos da el tiempo, Dios, suficiente. Nos da el amor con que nos ama. Y con ese amor debemos amar al prójimo y consecuentemente perdonar al otro. Tengamos esto en cuenta, pero sin temores, sin estar imputándose culpas y calculando los pecados y la falta de perdón, no. Vaya naturalmente, espiritualmente hacia otro y hacia todas las situaciones que debe vivir en este mundo. Pero recuerde que el perdón siempre precede el amor, naturalmente, y el núcleo del amor es el perdón. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que es muy, muy difícil perdonar. Y por eso es muy, muy necesario siempre pedir el Espíritu Santo, para que realmente uno pueda perdonar de corazón. Pedirle a Dios, claro está. El Espíritu Santo, Dios en nosotros, el Espíritu de Pentecostés. Aquel Espíritu que nos derramó el Señor después de haber hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer. Lo hizo todo por todos y nos dio a todos el Espíritu. El poder de Dios en nosotros para poder hacer lo que sin Él no podríamos hacer de ninguna manera. Sería una mera teoría la nuestra. Y ahora podemos, si hay fe, si creemos, si el Espíritu Santo es el que gobierna en Cristo Jesús nuestra manera de actuar como testimonio en este mundo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de amor y perdón, tu espíritu de fe, Señor. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.